Oímos hablar mucho de él en las noticias, es un órgano utilizado bastante en los últimos años por los políticos, pero en realidad cualquiera de nosotros podríamos acabar acudiendo al Tribunal Constitucional, porque es de lo que vamos a hablar en este vídeo. Vamos a ver para qué sirve el Tribunal Constitucional y cuántos jueces lo componen. ¡Comenzamos! Como os decía, el Tribunal Constitucional tiene ciertas peculiaridades, y es que es un órgano judicial, es el más alto órgano judicial en España, pero además está fuera del ordenamiento normativo a nivel judicial. Es decir, nosotros cuando tenemos, no sé, algún problema, pues siempre acabamos en los jueces locales, provinciales, en la audiencia provincial de nuestra provincia, y podemos, a través de los diferentes recursos, a través de recurrir cualquier sentencia, podemos ir subiendo escalones, como por ejemplo llegar al Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad autónoma, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o de Andalucía o de la comunidad autónoma que sea, seguir subiendo, llegar a un escalafón bastante alto como sería el Tribunal Supremo, y en algún momento podríamos llegar incluso al Tribunal Constitucional. No siempre, porque explicaremos las particularidades, pero podríamos llegar. Tribunal Constitucional es un tribunal compuesto por 12 jueces de reconocido prestigio, con más de 15 años de carrera. Es decir, no puede ser cualquiera miembro del Tribunal Constitucional, sino que como mínimo debes contrastar tu experiencia y debes tener, pues eso, más de 15 años de carrera judicial. Formalmente lo nombra el rey, pero no es el rey quien propone el nombre de los jueces, sino que en esta separación de poderes que hay en España, al final los nombres de los jueces acaban en manos ¿de quién? De los políticos. 4 de esos 12 miembros del Tribunal Constitucional son a propuesta del Congreso de los Diputados. Para que acaben siendo miembros del Tribunal Constitucional, el Congreso debe aprobarlos por una mayoría de 3/5 partes, vamos, un 60% de los votos en el Congreso. Esos son 4 jueces. Hay otros 4 que los nombra el Senado. De igual manera que el Congreso, 3/5 partes del Senado deben votar a favor de las propuestas que se vayan haciendo. Mientras que, bueno, pues el Congreso elige esos 4, el Senado elige esos otros 4, 2 jueces más del Tribunal Constitucional los elige el gobierno que haya en ese momento, es decir, pues eso, 4 Congreso, 4 Senado, 2 el gobierno, llevamos 10, nos faltan los otros 2 jueces del Tribunal Constitucional que esta vez sí acaban en la decisión de otros jueces, acaban en el Consejo General del Poder Judicial. Eso sí, la ironía de todo esto es que el Consejo General del Poder Judicial también lo escogen los propios políticos, por tanto, al final no deja de redundar un poco el uso de, pues eso, del poder legislativo para elegir al poder judicial o como mínimo a los órganos más altos. Así que ya lo sabemos, 12 jueces de experiencia, como mínimo 15 años de carrera, 4 los elige el Congreso, 4 el Senado, 2 el gobierno que haya en ese momento y 2 el Consejo General del Poder Judicial. Muy bien, ya sabemos cómo se eligen a los 12 jueces que forman este Tribunal Constitucional, pero vamos a ver qué funciones tiene, para qué sirven. Bueno, pues el Tribunal Constitucional sobre todo interviene en 5 casos concretos. Hay 5 puntos en los que el Tribunal Constitucional español interviene. El primero de ello que vamos a comentar, realmente el orden en el que os lo voy a comentar es un poco random, es decir, no lo he escogido por nada en particular. Sí que es verdad que los primeros son para mí más importantes, o por lo menos ocupan más tiempo al Tribunal Constitucional que los últimos que vamos a comentar, pero realmente no he escogido este orden por nada concreto. 5 puntos. El primero, control de constitucionalidad. Aquí es donde vemos sobre todo más a los políticos en televisión, cuando se hacen la foto delante del Tribunal Constitucional, cuando hacen recursos o por ejemplo hacen o acuden al Tribunal Constitucional alegando que una propuesta del gobierno o que una ley que se ha aprobado en el Congreso es inconstitucional. Bueno, pues ese control de constitucionalidad es un papel del Tribunal Constitucional, que para algo se llama así. Básicamente es una tarea, entre comillas, sencilla. Se coge esa ley, esa norma jurídica que le ha traído el gobierno, una comunidad autónoma, un grupo de diputados, es decir, un grupo de 50 diputados, y revisa que cumpla con la Constitución. Es decir, básicamente lo que hace es comparar esa ley con lo que dice la Constitución
y, bueno, pues remarca si hay artículos que son constitucionales o no. Quizá ha habido muchísimos, pero quizá uno de esos controles de constitucionalidad más famosos de los últimos años es el del Estatut de Cataluña, básicamente porque inició lo que hemos conocido como procés, toda la sentencia del Tribunal Constitucional, digamos que es la semilla, que es el inicio de lo que hemos conocido como procés. Pero como digo, primer punto, control de constitucionalidad, sencillo de entender, es básicamente Tribunal Constitucional ejerciendo o dictaminando si una ley, si una norma jurídica se adhiere a la Constitución, si va en favor de la Constitución o si tiene algún artículo que proclama algo que va en contra de la Constitución y que por tanto debe ser eliminado. Segunda utilidad, segundo punto del para qué sirve el Tribunal Constitucional. Y aquí es donde entramos todos los ciudadanos, el recurso de ampara. El recurso de ampara es algo a lo que nos podemos acoger cualquiera de nosotros. Veréis, antes os he explicado que cuando nosotros tenemos algún problema judicial puede ser que nosotros denunciemos a alguien, que nos hayan denunciado, que la administración pública nos haya sancionado por alguna cosa, nos hayan despedido, lo que sea. Cualquier problema que haya acabado en los tribunales, nosotros esa sentencia, un tribunal local, un tribunal de nuestra provincia, nos hace una sentencia que en este caso imaginemos que va en nuestra contra, pues si va en nuestro favor, pues ya está, no nos vamos a quejar de nada, pero que va en nuestra contra y nosotros tenemos la posibilidad de recurrir. Cuando nosotros recurrimos lo hacemos a un tribunal de una instancia superior. Si fuésemos escalando en este nivel de recursos, podríamos llegar, como decía, al Tribunal Superior de Justicia de nuestra comunidad autónoma, que esto ya es un tribunal importante, pero incluso así podríamos llegar incluso más alto, como por ejemplo al Tribunal Supremo. Hay cuestiones que no nos vamos a meter a nivel legal muy en profundidad, pero hay cuestiones que pueden acabar directamente en la Audiencia Nacional, que pueden acabar directamente en alguna sala del Tribunal Supremo. Pero para que nos entendamos, el Tribunal Supremo sería como el órgano formal, normativo más alto en la escala judicial española. Pero si nosotros consideramos que sea a través de las sentencias que se nos han hecho, es decir, los propios jueces que han dictaminado sobre nuestro caso, o sea porque el propio juicio todo el rato ha ido de libertades o derechos fundamentales que se nos están vulnerando, podemos acudir con este recurso de ampara al Tribunal Constitucional. Es muy importante, dos claves aquí. La primera, podemos ir todos, cualquiera de nosotros podía acabar con un recurso de ampara en el Tribunal Constitucional, pero la segunda clave de todo esto es que tenemos que alegar que se nos está, y demostrar obviamente, que se nos está vulnerando algún derecho o alguna libertad fundamental establecida en la Constitución. Casi cualquier tema, casi cualquier disputa judicial puede acabar en un recurso de ampara siempre y cuando alegues que o bien la persona con la que tienes la disputa o el organismo, o bien el propio juez que dictaminó la sentencia te ha vulnerado algún derecho. Por ejemplo, yo qué sé, pues porque el juez no te escuchó, porque el juez no te dio el derecho a no sé qué, o simplemente porque lo que se está juzgando es que realmente tu empresa al despedirte te está vulnerando un derecho fundamental o una libertad fundamental. Eso es el recurso de ampara. El recurso de ampara, como digo, es que, bueno, pues ese recurso que, por cierto, hemos de agotar todas las vías. No puede ser que el juez de tu ciudad te diga que no tienes razón y tú te vayas al Constitucional. No, tienes que haber agotado todos los recursos antes de acabar en el Tribunal Constitucional. Y esta sería la segunda utilidad, el segundo trabajo que tiene el Tribunal Constitucional, que por cierto, antes de ponerse a evaluar, o sea, a llegar a resolver tu caso, primero va a dictaminar si realmente merece la pena. Es decir, primero va a haber una vista previa, por decirlo así, de tu caso y va a dictaminar si realmente merece la pena ponerse con ello. Tercer tema sobre el que el Tribunal Constitucional tiene, tiene sus competencias, que es el conflicto de competencias, ¿no? La verdad que no me había fijado que ese sería el tercero cuando he dicho lo de la competencia, pero bueno, conflictos de competencias. El Tribunal Constitucional resuelve conflictos de competencias. Aquí no entramos los ciudadanos, sino que entran los organismos públicos, el gobierno español, es decir, el Estado español, las comunidades autónomas, los entes locales como los ayuntamientos, y aquí yo creo que es también sencillo de entender, son disputas por competencias, son dos órganos que reclaman que esa competencia es suya. Si, por ejemplo, el Estado español empieza a ejercer ciertas competencias, por ejemplo, relacionadas con educación, y las comunidades autónomas, ni que sea una comunidad autónoma, entiende
que se está vulnerando su competencia de educación, por ejemplo, que sí, imaginemos que el Estado se pone a construir, no sé, institutos en una comunidad autónoma, en Navarra, y Navarra considera que se está vulnerando su competencia en educación, pues puede ir al Tribunal Constitucional y presentar un caso de conflicto de competencias, y será el tribunal quien dictamine quién realmente tiene la competencia o cómo se debe resolver ese caso. Por tanto, tercer punto sería el de resolver estos conflictos de competencias. El cuarto punto en el que entra el Constitucional para resolver ciertos conflictos, en este caso, es el control de constitucionalidad de tratados internacionales. Como podéis imaginar, los tres primeros son cuestiones que ocupan mucho tiempo en el Tribunal Constitucional, y los dos que vamos a presentar ahora no tanto, porque claro, España no está cada día firmando tratados internacionales, pero lo que yo creo que es evidente es para qué sirve este control de constitucionalidad. Esto lo que quiere decir es que cuando España, bueno, pues firma un tratado internacional, se adhiere a un organismo que tiene pues sus derechos, pero también sus deberes, el Tribunal Constitucional lo que le dice al gobierno español de turno es: ojo, que en lo que te vas a meter, estos deberes encajan o no con la Constitución. Por ejemplo, el Tratado de Maastricht, que daba pie a la Unión Europea en 1991, que luego se formalizó en 1992, allí tuvo que intervenir el Tribunal Constitucional para avisar de que una de las cuestiones, un detalle que había en ese Tratado de Maastricht, era que los extranjeros comunitarios, que los ciudadanos que ya estaban en la Unión Europea, pero que viven en España, deberían tener a partir de entonces derecho a presentarse como candidatos en las elecciones locales, es decir, sufragio pasivo. Esto llevó a una reforma de la Constitución para poder encajar el Tratado de Maastricht con la Constitución española. Pero la cuestión es que, quieras o no hacer esa reforma de la Constitución, el tribunal lo que te va a decir es si aquel tratado que vas a firmar, aquellos tratados en los que tú te estás comprometiendo, o aquella organización en la que te estás metiendo tiene unos estatutos, pues ver si encajan o no con la Constitución y si hay algo que realmente supone un conflicto porque va en contra o no está pensado dentro de la Constitución española. Esto sería el cuarto punto. Y el último, acabamos con el último punto en el que interviene el Tribunal Constitucional, que tampoco es que pase cada día, que es el control previo de los estatutos de autonomía. Os decía antes el tema del recurso de inconstitucionalidad que hubo contra el Estatuto de Autonomía catalán en 2006, que la sentencia salió en 2010. Bueno, pues uno de los trabajos que tiene el Tribunal Constitucional es cuando en una comunidad autónoma se debate y se aprueba un estatuto de autonomía nuevo, se reforma el estatuto de autonomía. Este estatuto, en algún punto, tiene que acabar pasando por el Tribunal Constitucional como control previo antes de que siga su curso, porque tendrá que pasar por las Cortes españolas, porque tendrá un referéndum, etcétera, etcétera. Bueno, pues como control previo, lo que hace el Tribunal Constitucional es avisar de si hay cuestiones que ese estatuto está contradiciendo a la Constitución, y obviamente la Constitución a nivel legal, a nivel normativo, está por encima de ese estatuto. Por tanto, quien debería cambiar algo sería el estatuto y no la Constitución. Bueno, pues ese control previo también es otro de los encargos que tiene el Tribunal Constitucional, que, como decimos, 12 miembros de experiencia demostrada, con más de 15 años de carrera judicial, elegidos básicamente por el Poder Legislativo, ya sabéis, Congreso, Senado. Hay 2 que los elige el Gobierno y otros 2 Consejo General del Poder Judicial, y 5 mandatos, ya sabéis, recurso de constitucionalidad, el recurso de amparo, que es donde intervenimos todos nosotros, el de conflicto de competencias, el control de la constitucionalidad que tienen los tratados internacionales y el control previo de los estatutos de autonomía. Esperemos que haya ayudado a entender un poquito mejor el papel o para qué sirve el Tribunal Constitucional. Si queréis más vídeos sobre esto relacionados o simplemente comentar cualquier cuestión que hayamos dicho en el vídeo, que no la hayamos dicho bien o que sí queráis pues decir la vuestra, ya sabéis, caja de comentarios, y obviamente si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros al canal si no lo estáis y haceros miembros para mucho contenido en exclusiva, detrás de las cámaras y un montón de sorpresas y avances que iremos haciendo a lo largo de estas semanas. Ya sabéis, patreon.com/simplepolítica. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.